Servicios informativos. Tenemos al habla a Modesto Díez Solís, delegado de FEDER, Federación Española de Enfermedades Raras, y presidente de CERMI, Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad en Extremadura. Buenos días, Modesto. Gracias. Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros en Informativos de Radio Morata. Pues muchas gracias a vosotros por contar con nosotros, tanto bajo el prisma de FEDER como también del CERMI, así que encantado de estar con vosotros. Efectivamente. Modesto, el pasado viernes, día 1 de marzo, coincidí contigo en la primera jornada hospitalaria en esclerodermia que se celebró en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Y aprovecho para decirte que fue un acto muy importante para las personas que padecen este tipo de enfermedades raras. Pues sí, efectivamente. Además, esclerodermia es una de las asociaciones, yo creo que más antiguas que componen el tejido asociativo de FEDER, porque es más, de hecho, la Asociación de Pacientes de Esclerodermia existe incluso 5 años antes que existiese FEDER como federación, y yo creo que fue una de las primeras asociaciones, efectivamente, que formaron parte de FEDER. Yo estaba obligado a ir, como si tú estuviste presente, dije allí, sí, por una sencilla razón, porque yo he sustituido aquí en Extremadura como delegado de FEDER a una médico maravillosa, una mujer que que tuvo esclerodermia, y digo tuvo porque falleció desgraciadamente, y además yo creo que fue para nosotros todo un palo, porque falleció joven, hizo mucho trabajo por FEDER Extremadura, por FEDER a nivel nacional, porque fue una de las personas que se coordinó con un grupo que entonces había en Sevilla en aquellos años, y te estoy hablando de ya hace 20 años. Entonces ella aportó muchísimo como médico y como paciente, con lo cual nos pudimos efectivamente empapar de sus dos sabidurías, su vertiente médica, cómo tratar al paciente, y su vertiente como enferma de esclerodermia, de cómo se vive la enfermedad, con lo cual, porque además muchos médicos efectivamente que ven y tratan muy bien a los pacientes, claro, tal como decía el reumatólogo que estuvo allí con nosotros en el Gregorio Marañón, sí, al fin y al cabo, a mí cuando me cuentan los síntomas, yo puedo efectivamente suponer qué es lo que siente el paciente, pero yo no soy un paciente, y ella tenía las dos vertientes. Entonces yo estaba obligado a ir a Madrid, y si me permite decir que la esclerodermia es una enfermedad que afecta aproximadamente, es una enfermedad rara, por eso está en FEDER, es una enfermedad que tiene una prevalencia muy baja, pueden existir 2, 3 casos, tal vez 4, cada 10.000 personas, con lo cual entra, lógicamente, lo que nosotros llamamos efectivamente la prevalencia de una enfermedad rara, que estamos hablando de 2 casos cada 5.000 o 5 casos cada 10.000 aproximadamente. Hay otras que son ultra raras, por supuesto, y esclerodermia es una enfermedad autoinmune que entra dentro de las enfermedades, dentro de la reumatología, y es una enfermedad, la verdad, que en unos pacientes evolucionan de una forma mejor y en otras peor, pero una enfermedad muy discapacitante. Pues sí. ¿Qué opinas de esta iniciativa con el trato directo pacientes con los especialistas? En este caso fue, como decimos, organizado por la Asociación Española de Esclerodermia, pero me parece de suma importancia estas jornadas que se realicen con los médicos. Mira, es tan importante por 2 cosas. Primero, porque se organizaron dentro de un hospital, y a mí me parece que implicar a los hospitales de la red pública española es tremendamente importante, porque es cuando realmente se toma conciencia. Aunque estaba organizada por la Asociación Española de Esclerodermia, estaban implicados los médicos del servicio de reumatología que tratan a estos pacientes. Y nosotros eso efectivamente es lo que abogamos desde FEDER, que el conocimiento científico lo pueden trasladar los médicos a los pacientes, porque yo soy de los convencidos de que un paciente bien informado es el paciente que mejor puede atajar su enfermedad, el que mejor puede tratar su enfermedad, que aunque el tratamiento venga evidentemente puesto por la mano del médico, pero el paciente tiene que ser consciente de su situación
Y ese paciente, yo te aseguro que va a llevar muy, muy bien su tratamiento. Es más, incluso nosotros decimos, dentro del caso de la enfermedad rara, si hay algún médico que nos está escuchando puede certificarlo, que muchas veces los pacientes sabemos incluso más que los propios médicos de nuestra enfermedad. Efectivamente. Cuando se trata de una enfermedad rara. Y eso no es efectivamente decir que el médico no sepa, al contrario. Pero muchas veces estamos hablando de un grupo de 7.000 enfermedades diferentes, con lo cual, y además dentro de esas 7.000 enfermedades con una prevalencia muy, muy, muy baja, como te he dicho antes, con lo cual el paciente se pone las pilas y busca información. Y hoy que tenemos a nuestra mano, a nuestro alcance, las redes sociales a través de Internet, que podemos comunicarnos con todo el mundo, con un paciente que hay en Australia, que tiene nuestra misma enfermedad, con un paciente que hay en Estados Unidos, y nos comunicamos los avances. Pues mira, en Estados Unidos se está haciendo esto en tratamiento, etcétera. Porque, ¿sabes? El grave problema que tiene la enfermedad rara, en primer lugar, que tardan mucho en diagnosticarse. Eso fue una de las cosas que dijo el médico que estaba allí con nosotros en la jornada, que muchas veces cuando llega el paciente y se hace un diagnóstico certero, es demasiado tarde para el paciente. Si esa enfermedad hubiese logrado diagnosticarse antes, el tratamiento hubiese llegado antes. Y, por supuesto, efectivamente, la enfermedad ya no hubiese hecho los estragos que ha hecho cuando el tratamiento es muy tarde. Con lo cual, imagínate lo importante. Mira, este año, en nuestro Día Mundial, que si quieres después hablamos brevemente de ello, nuestro lema ha sido efectivamente el abordaje global e integral de las enfermedades raras. ¿Qué significa eso? Que nosotros, mediante redes, podemos conectar con cualquier hospital del mundo para ver qué avances se está haciendo en estas enfermedades y nosotros seguir su ejemplo. O bien, si nosotros en España estamos más avanzados, que muchas de ellas estamos más avanzados, transmitir a otros sitios donde no tengan nuestro conocimiento, ese conocimiento sobre esa enfermedad rara. Fijaros lo importante que son esas jornadas, tremendamente importantes. Desde luego que sí, es la única manera, porque a veces no siempre uno encuentra igual están deseando de decir al doctor, pues me pasa esto, pero claro, no se pueden dedicar los especialistas a escucharte y decir, ¿será esto o no será? Bueno, yo creo que ha sido un acierto lo de esta jornada que hubo en el hospital. Y ahora te voy a preguntar otra cosa. El día 5 se ha celebrado en Madrid el acto oficial inaugurado por la reina Leticia por motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras. ¿Qué te pareció? Eso es lo que te referías, ¿no? Cuéntanos. Sí, pues me pareció fantástico. Primero, porque hicimos un acto que estábamos allí prácticamente más de 500 personas, en la mayoría de ellos afectados, pero no solamente afectados, empresas farmacéuticas que colaboran con nosotros, porque eso es muy importante tener en cuenta a la empresa farmacéutica, porque ¿sabes el problema que tenemos nosotros? Yo tengo un hijo con una enfermedad rara, con una enfermedad muy rara, y ¿sabes lo que ocurre? Lo que ocurre es que muchas veces no se investiga porque a las farmacéuticas no les es rentable, lógicamente, la investigación en fármacos que después van a tener muy poca salida comercial. Con lo cual, el que nosotros estemos allí de la mano de algunas industrias farmacéuticas que ya han dado el paso adelante para empezar a investigar en estas enfermedades, aunque no sean rentables, pero están haciendo una gran labor social en ese sentido. Bueno, pues contar con el apoyo de la reina, que nos da una visibilidad tremenda, por una sencilla razón, porque nos pone, y tenemos que ser conscientes de ello, nos ponen prácticamente en la visualización de todos los medios de comunicación. El hecho de que venga la reina a acompañarnos nos garantiza que hay muchos medios de comunicación que van a cubrir el acto de la reina, pero van a cubrir el acto de enfermedad rara. Efectivamente. Y fíjate lo importante que es eso. Sí, sí. Y nosotros justamente en este día lo que reclamábamos era eso precisamente, que el tratamiento llegase pronto, pero el tratamiento no puede llegar si no hay diagnóstico. Y hay muchos pacientes que tardan 4 y 5 años en conseguir un diagnóstico, y hay muchos pacientes que desgraciadamente mueren antes de tener un diagnóstico. Claro, es que muy importante, es importantísimo la investigación. Efectivamente. Esencial. Como presidente de CERMI, Modesto, tuviste un encuentro con el presidente autonómico Fernández Varas para repasar los avances y asignaturas en materia de discapacidad en la región. Y esto ya de por sí es un avance por la intervención también de las máximas autoridades. Pues sí. Pues porque FEDER es una entidad que pertenece al CERMI. El CERMI lo constituyen muchas entidades del mundo de la discapacidad, la ONCE, Plena Inclusión, COCENFE, etcétera, y nosotros,
como FEDER, estamos dentro del CERMI porque según el estudio en serio, que se ha publicado hace muy poquito tiempo, además se presentó en el Ministerio de Sanidad, bueno, pues según el estudio en serio, es un estudio que se ha hecho a pacientes con enfermedades raras y sus familias, el 80% del paciente que tiene una enfermedad rara tiene una discapacidad. Aunque yo, fíjate, voy mucho más allá, y esto te lo digo en calidad de presidente del CERMI aquí en Extremadura. Yo creo que toda persona que tenga una enfermedad crónica ya es una persona que tiene una discapacidad. Por una sencilla razón, porque sus capacidades no están al 100% para llevar una vida normal. Bueno, pues el 80%, según un estudio en serio, de las enfermedades raras tiene una discapacidad superior al 33%. Por eso estamos en el CERMI. ¿Por qué nos reunimos el otro día con el presidente de la Junta de Extremadura? Para hacerle ver desde el CERMI nuestras reivindicaciones en materia de discapacidad. Por ejemplo, todavía tenemos muchos problemas de accesibilidad. Personas que van en silla de ruedas y hay todavía muchos lugares públicos que no pueden acceder porque, por ejemplo, no hay una simple rampa, aunque se va avanzando también. Personas que tienen discapacidad de otro tipo, por ejemplo, personas ciegas, que tienen todavía impedimento para ir con su perro guía, por ejemplo, a un espectáculo, porque no lo dejan entrar. Personas, por ejemplo, que tienen discapacidad auditiva. Y ahora mismo lo que estamos haciendo en Extremadura es, mediante técnicas, se llama bucles magnéticos, permitir que todas las personas puedan escuchar aquellas que tienen discapacidad auditiva, o bien por bucle magnético, o bien por lengua de signos, que haya siempre un intérprete de lengua de signos en todas las actividades culturales que se hacen en Extremadura y en todas las actividades que hace la Administración de Extremadura. Y conseguimos también una cosa muy, muy importante, y es una nueva ley de conciertos sociales que nos va a permitir que todas las entidades que ofrecemos un servicio a la discapacidad tengamos, a través de esa ley de conciertos sociales, asegurada nuestra permanencia a los servicios que ofrecemos a las personas con discapacidad. Sí, ¿Qué quiere decir? Sí. Dime. Dime. No, que te iba a preguntar que en el Parlamento de Extremadura hubo consenso entre los principales partidos políticos, ¿no? PP, Ciudadanos, PSOE y Podemos, para sacar adelante esta ley de conciertos sociales. Esto es interesantísimo. Esto es muy interesante, porque eso significa que las entidades que prestamos servicios a la discapacidad vamos a contar con la Administración, y la Administración nos va a decir, bueno, voy a poner un ejemplo, atender a las personas con discapacidad intelectual, el servicio que está ofreciendo, imagínate, plena inclusión, ¿cuánto vale? Y mediante esos conciertos sociales se establece el precio plaza dependiendo del número de pacientes que esté atendiendo esa entidad para que se cubran esos servicios. Servicios de transporte, por ejemplo, si el paciente tiene que ir a un centro de día, servicio de transporte, llevarlo desde su casa a ese centro de día, si necesita una plaza, por ejemplo, porque el paciente, sus padres ya son mayores y el paciente requiere estar jornada completa, o sea, las 24 horas en residencia, pues efectivamente la Administración se hace cargo de ese. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la Administración establece un concierto con estas entidades para que estas entidades puedan dar servicio a cambio efectivamente de una prestación económica. Claro. Eso es tremendamente importante. Sí. Pues no cabe duda de que trabajas de forma muy intensa en el desarrollo de tus funciones. Digamos que eres el interlocutor casi único con las administraciones. Bueno, único no, somos interlocutores a través del CERMI. Hay muchos compañeros del CERMI, efectivamente, que lo que hacemos es, lógicamente, una interlocución. Nosotros queremos, como CERMI, ser los interlocutores. Y cuando digo único, digo en el sentido que la Administración, cuando tenga que hacer un trabajo que efectivamente vaya a atender a la persona con discapacidad, cuente con el CERMI, porque el CERMI es una voz autorizada. Date cuenta que en el CERMI estamos representando todas las discapacidades que pueda haber. Discapacidad visual, auditiva, intelectual, salud mental, física, enfermedades raras, con lo cual, si además nosotros se lo ponemos muy fácil a la Administración, ustedes quieren contar con expertos que entiendan de esta materia, cuenten con el CERMI. Claro, por eso queremos ser los interlocutores. Me parece estupendo. En ese sentido único. Sí. El objetivo, uno de ellos es hacer llegar a las nuevas tecnologías al medio rural, ¿no? A la mujer rural y a la estabilidad de la discapacidad. Son prioridades de tu mandato. Sí. Mira, ¿sabes una cosa? ¿Cuál es el problema que tenemos en Extremadura? Y yo creo que tú conoces bien la región extremeña. Que nosotros tenemos una región muy grande, con solo 2 provincias, y grandes distancias entre pueblo y pueblo, y además pueblos muy pequeños, muchas de ellos pueblos rurales con muy poquitos habitantes, que además hasta incluso tienen riesgo de desaparición. Yo decía el otro día en Barcelona, en un congreso de CERMIS,
decía que, por ejemplo, solamente el País Vasco, las 3 provincias del País Vasco, es proporcionalmente, en cuanto a kilómetros cuadrados geográficos, exactamente igual que, por ejemplo, la provincia de Badajoz. Solamente la provincia de Badajoz, con la diferencia que el País Vasco tiene una densidad de población mucho más alto que la provincia de Badajoz. ¿Qué problema nos encontramos los pueblos rurales? Que los pueblos rurales se están despoblando en Extremadura. ¿Quién se está quedando en los pueblos rurales? Pues se están quedando las personas con dependencia, o sea, personas dependientes, mayores, que no pueden moverse, y personas con discapacidad, que tampoco pueden moverse. Y sobre todo personas jóvenes con discapacidad. ¿Cuál es la solución que nosotros tenemos para esas personas que queremos también darle un trabajo, que tienen que tener acceso al trabajo? Pues a lo mejor ellos no pueden moverse de su pueblo, pero a través de la tecnología, si nosotros le ayudamos, pueden hacer, por ejemplo, una persona en silla de ruedas o una persona con una discapacidad visual puede perfectamente, a través de las nuevas tecnologías, hacer teletrabajo. Yeah. Un teletrabajo que le va a venir muy bien, lógicamente, para sus recursos necesarios. ¿Y qué ocurre con la mujer? La mujer con discapacidad, nosotros decimos que tiene una doble discriminación. Primero por ser mujer, y ayer estuvimos celebrando el Día Internacional de la Mujer. Primero por ser mujer, y después por tener una discapacidad. O sea, y en el entorno rural, mal que nos pese, y eso no es común a Extremadura, sino a toda España, en el entorno rural, la mujer, si es una mujer con discapacidad, tiene no una doble discriminación, sino una triple discriminación. ¿Sabes una cosa? Nosotros estamos poniendo ahora, conjuntamente con el Instituto de la Mujer de Extremadura, un programa para evitar, por ejemplo, la violencia de género en la mujer con discapacidad. Es un problema muy importante, claro. La violencia de la mujer en la mujer en general. Pero la mujer con discapacidad, a nosotros se nos rompe el alma cuando vemos, por ejemplo, que han abusado de una niña de 16 años porque tiene una discapacidad intelectual. Yeah. Y no sabe defenderse. Horrible. Y no puede defenderse. Horroroso. Eso es tremendo. Y entonces, en esa lucha estamos empeñados también. Pues, Modesto, me parece interesante destacar estos temas de otras comunidades también, en este caso de Extremadura, claro. ¿Qué relación pueden decir nuestros oyentes? ¿Qué relación puede tener? Porque en temas de investigación nos afecta a todos por igual, estés en la región que estés y donde estés. Y porque en materia de enfermedades raras o poco frecuentes son a nivel mundial también. Es decir, que bueno... Pues mira, ¿sabes una cosa lo que hemos conseguido en Extremadura? Por ejemplo, crear, y además lo tenemos absolutamente acordado con el consejero de Sanidad, crear algo que va a ser un hito realmente histórico para nuestra región. Y es crear una unidad específica de enfermedades raras en el Hospital Universitario de Badajoz. Sí. O sea, para que me escuchen, para que me entiendan tus oyentes, igual que una unidad de cardiología, donde todos los pacientes con patología cardíaca tienen esa unidad de referencia para ser tratados, para ser operados, etcétera, igual que hay una unidad de nefrología, igual que haya una unidad de reumatología, de traumatología, va a haber una unidad específica para pacientes con enfermedad rara en Extremadura. Y desde allí se va a hacer no solamente la atención de estos pacientes, sino proyectos de investigación que se hagan desde aquí, desde Extremadura. Pues y ya tenemos creada aquí en Extremadura una sociedad extremeña de enfermedad rara, que está presidida por un genetista, que es el jefe de pediatría del complejo hospitalario de Badajoz, donde es un genetista de gran renombre, que pertenece, por cierto, al Consejo Asesor de Enfermedades Raras de FEDER, donde él, en colaboración con diferentes médicos, porque la atención a la persona que tiene una enfermedad rara tiene que ser multidisciplinar. Una persona, y si tú estuviste en la jornada, puedes también constatarlo. Una persona con una enfermedad rara no necesita solamente un cardiólogo, o no necesita solamente un pediatra, o no necesita solamente un traumatólogo, o un reumatólogo, como lo requieren las personas con esclerodermia. Sí, porque puede ser de distintas, claro, cada uno tiene distinto. Tiene multipatologías. Efectivamente, tiene que verlo el cardiólogo. Pero una persona con esclerodermia, por ejemplo, aunque empieces con manifestaciones por la piel, estas personas necesitan que lo vea el reumatólogo principalmente, pero que lo vea también el cardiólogo, que lo vea el nefrólogo, porque al final su enfermedad les va a afectar también a los riñones, Efectivamente. Que le vea el digestivo, porque le va a afectar también a su tracto intestinal. O sea, imagínate lo importante que es esa unidad. Y esa unidad va a coordinar todos esos servicios que requiere el paciente. Y si en el Hospital Infanta Cristina Badajoz
no puede abordarse la enfermedad de ese paciente por una sencilla razón, porque no se tienen los medios, se manda a una unidad de referencia, lo que nosotros llamamos centros de referencia, que estén especializados concretamente en esa enfermedad. Pero son ellos los que van a hacer la derivación. Imagínate lo importante. Entonces va a decir, este paciente lo estamos tratando en Badajoz, pero hay una unidad específica que hay un CESUR en Barcelona. Y nosotros, efectivamente, vamos a crear, por supuesto, efectivamente, todo lo posible por mejorar la calidad de vida de este paciente. Pero vamos a crear una ruta de derivación para que si este paciente tiene que ir a Barcelona a ser atendido, va a Barcelona. Y muchas veces el trabajo en red es mucho más fácil todavía. A lo mejor no hace falta desplazar al paciente a Barcelona. A lo mejor nosotros tenemos, mediante esa comunicación en red, tenemos contacto directo, imagínate, con el Vall d'Hebron, y el Vall d'Hebron nos proporciona mediante la red la información que necesitamos para que se atienda a ese paciente. Pues sí, conviene que vengas con frecuencia a Madrid, porque aquí también se necesitaría algo así. Bueno, pues sí, se está haciendo también. Mira, pues haciendo muchas cosas. Antes de despedirnos, sí, como nota curiosa es que en ese primer encuentro que tuvimos el día 1 en el Gregorio Marañón, como hemos dicho, de Madrid, tú tuviste que adelantar tu marcha porque tenías que volver a Badajoz. ¿Y qué tal van los avances en el tren de Extremadura, como todos le conocemos? Sí, porque es un problema que tenemos, y tú lo conoces también. Es un problema que tenemos. Nos han prometido que al año que, mira, nosotros ni siquiera ya pedimos un AVE. Nosotros pedimos un tren de alta resolución, un tren que sea rápido, que no se pare en medio del campo y salga ardiendo, que no tarde 6 horas en llegar a Badajoz, como me cuesta a mí, y por supuesto queremos un tren que pueda hacer el trayecto Badajoz-Madrid en máximo 3 horas y media, para que efectivamente nosotros podamos ir a Madrid, ir al médico, por ejemplo, a dar una charla como el otro día, ir a trabajar, etcétera, etcétera. Entonces eso lo estamos demandando, y yo creo, bueno, vamos a poner confianza en los que nos gobiernan. Yo creo que posiblemente en el 2020 ya tengamos una línea decente para ir en tren a Badajoz. Yo he de decir que viajo con frecuencia a Villanueva de la Serena y también formo parte como vecina extremeña. Bueno, así es que desde aquí le mandamos un saludo a su alcalde, Miguel Ángel Gallardo, de Villanueva. Miguel Ángel Gallardo lo conozco perfectamente, es un buen amigo de FEDER, es un buen... Mira, te voy a contar una anécdota. Es muy majo, sí. Te voy a contar una anécdota. Hicimos el congreso escolar de chavales afectados con enfermedades raras. Este es un congreso que se hace cada año en un sitio diferente. Se ha hecho ya en Valencia, se ha hecho en el País Vasco, se ha hecho en diferentes sitios, ¿no? En Barcelona. Bueno, pues el año pasado me dijeron desde FEDER, oye, mira, Modesto, encárgate de que este año el congreso escolar, que es de carácter nacional e internacional, está por supuesto destinado a chavales que tienen enfermedades raras y conviven en educación primaria, educación secundaria, bachillerato, etcétera, ¿no? Entonces yo me planteo, ¿dónde hago yo el congreso? Y me pareció que Villanueva de la Serena era un sitio extraordinario, y te voy a decir por qué. Porque Villanueva de la Serena es cabecera de una zona comarcal de Extremadura muy grande, que es la Serena Siberia. Sí. Y donde hay muchos escolares de Perdigao, de Castuera, de Quintana, en fin, de diferentes sitios, ¿no? Entonces le propuse al alcalde de Villanueva de la Serena, alcalde, queremos hacer el congreso. Nos ayudó enormemente. Vino la reina a inaugurar el congreso. Estuve allí con el alcalde, con Miguel Ángel Gallardo, y además, como también, aparte de ser alcalde, como sabes, presidente de la Diputación de Badajoz, nos ayudó muchísimo en la elaboración del congreso. Así que yo, sin querer hacer política, porque quiero mantenerme al margen, porque mi cargo lo requiere, yo no puedo significarme políticamente, entonces, porque, claro, hay papás con niños con enfermedad rara que son de un signo, son de otro, todos son muy respetables. Pero, hombre, para nosotros el alcalde de Villanueva nos ha ofrecido una inestimable ayuda, y hombre, nos gustaría también seguir contando con él. Sí. Ahora está en plena campaña, a ver si sale de nuevo, que seguro que sí, porque ha hecho muchísimo por el pueblo. Eso lo tendréis que decidir los serones, los que se llaman las serenas. Sí, pues muy bien, gracias de nuevo por haber estado con nosotros. Hemos hablado con Modesto Díaz Solís, delegado de FEDER, Federación Española de Enfermedades Raras, y presidente de CERMI, Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de Extremadura.
Así es que un abrazo, Modesto, de verdad. Un abrazo, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. Venga, un abrazo. Y buen fin de semana, ¿eh? Igualmente. Que aquí en Extremadura hace un día magnífico. Además estamos en el campo, ¿eh? Pues estamos haciendo hoy, no sé si hoy escucháis los ruidos de fondo, estamos haciendo una actividad precisamente porque siempre estamos con el tema de concienciación de enfermedades raras. Y como esta semana la tenemos a tope, porque estamos celebrando en muchos sitios las enfermedades raras, pues estamos aquí. Sí, pero pues nos ha hecho un día extraordinario para estar fuera en el campo. Yo estuve el miércoles, el martes y el miércoles, bueno, ya estaba aquí, pero llovía. El único día malo creo que ha hecho. Bueno, pues aquí tenemos un día fantástico. Yo estoy en mangas de camisa ahora, ¿eh? Muy bien, pues muchas gracias. Venga, adiós. Adiós. Hasta luego.